Bienvenidos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Un encuentro más en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios que el equipo de NC Perú comparte para todos nuestros amigos en radio, en televisión e internet. Un caluroso, cariñoso saludo en el corazón de Jesús, porque también vamos a continuar con esta pequeña secuencia de temas acerca de este Sagrado Corazón. Para eso ya nos ha acompañado por primera vez el encuentro anterior, nuestro invitado que hoy también está en conexión remota con nosotros. Yo lo tengo aquí virtualmente con la tecnología bien utilizada y él se encuentra a varios cientos de kilómetros de este lugar. El equipo de NS Arequipa se conecta con Cusco, donde está la ciudad imperial de Cusco, a más de 3.300 metros de altura. Allí se encuentra el padre Ginés Avellán, quien nos vuelve a acompañar hoy para continuar explicándonos, conversando, aprendiendo esta como catequesis acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Quienes por primera vez nos están escuchando, antes de saludar al Padre, les vamos a recordar que él es párroco, incluso de una zona más alejada de Cusco, un pueblo, una parte rural, nos comentaba su parroquia, una extensión grande, aunque son fieles pocos, en la parroquia San Antonio Abad de Chinchaypugio, colindante a Abancaya Purímac, si no me equivoco. Además que él también es profesor en el seminario arquidiocesano en la ciudad de Cusco. Padre Ginés, bienvenido nuevamente. Gracias por este tiempo que se da para estar con todos los amigos de NSE y continuar conociendo al corazón de Jesús. Sí, ciertamente merece la pena. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando en este segundo programa o espacio de Radio Televisión en el que vamos a continuar hablando, conversando, aprendiendo, como bien dices, del corazón de Jesús, ¿no? Es lo que yo creo que es el fruto más precioso que podemos sacar de estos programas acerca del corazón de Jesús, ¿no? Aprender, ¿no? Aprender de lo que nos tiene que decir este corazón a todos, ¿no? A todos, no estamos exentos ninguno. Muchas gracias, Padre, muchísimas gracias. Y usted como buen profesor también, allí en el seminario y otros lugares, cuéntenos, Padre, bueno, ya los que, si alguno, primera vez que se contacta, le recordamos que el Padre nos comentaba que él es sacerdote incardinado en Cusco, pero ya por el apellido y sus facciones, usted no es de Perú, nació en España, nos comentaba, y está pues con una espiritualidad misionera, ayudando ahora en la ciudad de Cusco, y allí ya varios años, como 5 o 6 años también de su reciente ordenación. Padre, nos comentaba usted, la vez pasada hacíamos como una gran introducción. Yo le agradezco, al menos a mí también, me ayuda, debería ser el primero que me ayude a mí mismo, pero también a los amigos oyentes, televidentes, porque hablamos de esa importancia en este contexto, incluso en que vivimos ahora, de gran angustia, miedo por toda esta circunstancia mundial, pero que el corazón de Jesús nos tenía y realmente es el único que nos puede dar una respuesta final. Y hablamos con varias preguntas acerca de esta introducción. Brevemente, ¿qué podríamos decir de nuestro encuentro pasado, Padre Ginés Avellán, para continuar hoy con otro tema que me ha parecido muy sugerente, muy importante de lo que usted nos decía en el primer encuentro? Nos hablaba de 3 elementos muy importantes y ahora queríamos hablar un poco del primero, la reparación, pero que exige una disposición en nosotros que cuesta bastante, Padre, en este mundo actual, que es la humildad. No, de esto no hay psicólogos ni terapias, probablemente la iglesia, y incluso a veces no se habla de esta virtud, se prefiere hablar de otro tipo. Entonces, le voy a seguir haciendo preguntas un poco molestas respecto a esta virtud que usted ha nombrado, pero ¿por qué no hacer un repaso brevísimo de lo que habíamos visto la vez pasada, quizá recordando de por qué es importante, más que ahora, sobre todo en estos tiempos, esta espiritualidad del corazón de Jesús? Padre Ginés. Muy bien, sí. Habíamos dicho en el programa pasado
que esta situación de la pandemia ha colocado a muchas familias en una situación de aislamiento obligado, ¿no? Y sabemos pues las consecuencias que ha podido traer esta situación para muchas familias. No solamente, bueno, ha habido obviamente consecuencias muy positivas, y también lo comenté, ¿no? Pero también seguramente estamos viendo consecuencias no tan positivas, porque muchas veces se manifiesta lo que hay dentro cuando la situación es obligada, ¿no? Y a veces pues se han podido incluso pues abrir algunas heridas en las familias también, pues a raíz de esta situación que es estresante para algunas, eh, y, y ciertamente es importante recordar en estos momentos que Dios no nos ha dejado. Incluso sabemos que detrás de todas las causas, de todos los males, está Dios, ¿no? Permitiendo, queriendo positivamente o al menos permitiendo para sacar siempre un mayor bien. Esto es lo que al fin y al cabo tenemos que, tenemos que aprender, ¿no? Que Dios es el que está detrás de todo, si no queriéndolo positivamente, al menos permitiéndolo, ¿no? Y esto nos hace despertar nuestra fe. Ahora bien, dijimos también que si bien no el acceso a los sacramentos, que es nuestra fuerza, no están accesibles por esta situación, ¿no? En que las autoridades, también no solamente gubernamentales, sino también las autoridades eclesiásticas, pues han tomado esta decisión para evitar, ¿no?, el mal de la enfermedad, del contagio, pues tomar estas medidas, ¿no? Que por una parte, si bien nos han privado de los sacramentos, que es nuestra fuerza, la fe está fundada en eso, ¿no? Sin embargo, pues al menos nuestro Santo Padre pues nos ha dicho que se pueden obtener el fruto de los sacramentos, de esa comunión espiritual, haciendo un acto de contrición con el propósito de confesarse cuanto antes, ¿no? Pero además, esta devoción viene a fortalecer precisamente esta situación. Y mencioné la entronización del corazón de Jesús en las familias, ¿no? Santa Margarita María de Alacoque recibió las revelaciones del corazón de Jesús y nos dicen en sus escritos que el corazón de Jesús tiene singular gusto de ser venerado en la imagen de este corazón de carne, y que se expusiese a la vista pública, a la veneración pública, para ver si se mueve el helado corazón de los hombres, ¿no? Es curioso cómo sabemos que nuestra condición de pecadores pues muchas veces nos ha dejado muy sujetos a la vida de los sentidos, ¿no? Y por eso, a través de los sentidos, quiere Dios recuperarnos para Él, ¿no? Porque al manifestarse, Dios quiere hacerlo desde que se ha hecho hombre a través de los sentidos, ¿no? Y esa manifestación a través de la imagen, en este caso, que Jesús quiere, es portadora de belleza, de una belleza profunda, una belleza sobrenatural, de una belleza divina, que es el amor de Dios, ¿no? Como digo, esa belleza, por esa belleza somos atraídos, pero no es una belleza, diríamos, como nosotros podemos concebirla, como nuestros sentidos quizás puedan procurarla, sino que es una belleza que el alma necesita percibir, ¿no? Porque es algo espiritual. El amor es algo espiritual. Y aunque Dios se haya hecho carne, su corazón es portador de un amor
sobrenatural, de un amor divino, ¿no? Ujú. Y esa belleza de ese amor es capaz ahora de entrar a través de los sentidos en mi corazón, gracias a la imagen, al símbolo del corazón, mediante el cual nuestro Señor quiere ser venerado. Padre ¿Ya? Ginés, no sé si, por ejemplo, todo esto también se puede resumir y para entrar al tema que tenemos hoy, una frase de las que yo apunté, perdón, y que me pareció bellísima y muy cierta sobre todo, ¿no? Que precisamente, digamos, le afecta tanto al hombre de hoy este tema concreto, ¿no? Esta devoción, esta espiritualidad, porque la síntesis del cristianismo es el amor, como usted nos acaba de decir ahora mismo, y el ser humano en todos los tiempos va a llevar esa marca y esa búsqueda del amor profundo. Y podemos precisamente en esta manifestación simbólica, con todas sus características, realmente saciar esa búsqueda profunda que todos tenemos, estemos casados o no, jóvenes, niños, etcétera, distintas circunstancias, esa vocación profunda al amor. Y luego también usted comentaba algo filosófico también, ciertamente, pero creo que se puede explicar bien, que hay otro tema que al hombre de hoy le es muy, actualmente, y lo será creo siempre, y más aún en el futuro, el tema de la libertad. Usted también comentaba que yo creo que se ha hecho muchas cosas en la historia en nombre de la libertad o contra ella. Y por ejemplo usted decía, ligándolo con lo anterior, que la libertad es una cualidad del amor y no al revés como habitualmente no se nos viene planteando en esta... No sé si esas dos ideas usted quisiera comentarlas porque ya nos va a tocar la pausa en un ratito, pero que también a mí me ayudaba a recordar, ¿no? de nuestro encuentro anterior para continuar ahora acerca de la reparación. Padre Ginés. Sí, muy bien. En el sentido del amor, ciertamente, normalmente nosotros concebimos, y esto también está vinculado a la devoción del corazón de Jesús, cuando hablamos de corazón, estamos pensando más bien, y quizás nuestra cultura ayuda mucho a que lo concibamos de esta manera, pensamos en el sentimiento y en el afecto, Es verdad. ¿no? Sobre todo, cuando vemos el símbolo del corazón, pensamos en este sentido y muy tirando a lo romántico, ¿no? A lo romántico, a lo que uno siente, ¿no? Pero el corazón de Jesús no solamente comprende esta dimensión de la persona que es importante y es muy importante también para esta devoción, pero además comprende también los pensamientos, todas las decisiones que vienen también de la razón iluminada por la fe, ¿no? Qué bello. ¿Ya? Porque el corazón de Jesús simboliza toda la persona de Jesús, todas sus deseos, sus esperanzas, sus decisiones, sus elecciones, todo eso, ¿no? No solamente el afecto, no solamente el sentimiento. Y en este sentido es que debemos de dejarnos también cautivar por este corazón que invada todas las dimensiones de nuestra persona, ¿no? Uh-huh. De nuestra persona. Yo creo que... Y esa es la manera para llegar a la verdadera libertad. Ah, qué bello. ¿No? Porque a ver, ¿qué pasa? Está el deber y está, por una parte, el sentimiento del amor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los dos tienen que ir juntos, tienen que ayudarse el uno al otro, porque, ¿qué pasa? Si nos quedamos, es verdad, si nos quedamos solamente con el deber, un deber que no está informado por el amor, pues degenera en rutina y en aburrimiento, en tedio, en hastío. Pero, por otra parte, el sentimiento del amor sin el deber degenera en capricho. Y esto es, por ejemplo, yo soy capaz de irme a ver el partido de fútbol y dejar
el trabajo, que a lo mejor está dependiendo mi familia de ese sueldo y mi trabajo va a sufrir detrimento si me voy a ver el partido de fútbol, pero en fin y al cabo yo necesito entonces me dejo llevar de ese sentimiento, de ese capricho, por así decir, dejo el deber, entonces eso no es verdadero amor, ¿no? Usted ha puesto un ejemplo muy Y al revés gráfico. también. Es verdad, pone un ejemplo muy gráfico, padre Ginés, porque normalmente estamos entre esas elecciones, ¿no? Estamos continuamente eligiendo y para eso hace falta mucha madurez, etcétera. Yo creo que el corazón de Jesús también puede ser esa fuerza para nosotros poder acertar correctamente. Le dejo una pregunta para irnos a la pausa y empezar propiamente con lo que tenemos hoy, pero al ritmo que eso, como usted ha dicho, al Espíritu nos vaya suscitando en esta conversación, en esta catequesis que usted nos da, padre Ginés, a modo de catequesis. El Papa emérito, Benedicto XVI, comentaba que estamos viviendo una gran crisis de la verdad. Y un obispo bastante conocido, con mucha rectitud y fidelidad a la Iglesia, que es Monseñor Munilla, comentaba que él se animaba también a añadirle a esta bellísima frase, a esta muy certera frase de Benedicto XVI, que se está viviendo esta crisis de verdad, pero también de afectividad, ¿no? Entonces, le dejo esta pregunta si usted está con qué matiz o concuerda, sí, porque también quizá aquí el corazón de Jesús nos puede dar, como usted está explicándonos, esa síntesis de lo que estamos viviendo. Le invito a una brevísima pausa, padre Ginés, y enseguida continuamos en este programa de Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan, queridos amigos, ya volvemos. Continuamos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, con este apasionante tema del corazón de Jesús. Digamos, una segunda parte que estamos teniendo con nuestro invitado en conexión remota. Así que le agradecemos a él y también a ustedes su paciencia. No es la calidad la misma, pero el tema vale la pena. Está con nosotros nuevamente el padre Ginés Avellán, que le estábamos un poco bromeando, que se está estrenando en radio y en televisión con NSE, pero le agradecemos porque, como él nos ha dicho, merece la pena porque es esta síntesis de nuestra fe, que es el amor, hablábamos, y le habíamos dejado una pregunta acerca, porque él nos venía hablando acerca de esta división que el hombre actual vivimos hoy nosotros mismos entre la libertad y el amor, que a veces tenemos deformaciones acerca de ello, y el corazón de Jesús bien nos está sirviendo para recordar y poner las cosas en su sitio, y le dejábamos una pregunta al Padre acerca de la crisis de la verdad de nuestro tiempo, también sobre la afectividad respecto a dos autores. Padre Ginés, nuevamente bienvenido, y ¿qué le parece acerca de esta pregunta que le habíamos dejado? Me parece una pregunta muy oportuna y me van a permitir que la enfoque centrada en una virtud, la virtud de la humildad, porque creo que, la devoción al corazón de Jesús es una devoción que de las cosas que nos concede, nos transmite, nos comunica, es esta virtud, como bien dijo nuestro Señor, y nos lo dice en el Evangelio: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que esta virtud de alguna manera vincula muy bien la verdad y la afectividad, porque la verdad está muy relacionada con la humildad. Precisamente la santa doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, nos decía en sus escritos profundos espirituales que la humildad es andar en verdad, ¿no? Es verdad. Y por otra parte, la afectividad está muy relacionada
con el concepto que tengamos de nosotros mismos. Porque, por una parte, la humildad tiene dos objetos. Primero, la estima propia, o sea, el concepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y por otra parte, la estima de los demás. Es decir, yo también, de alguna manera, dependo, de alguna manera, aunque no, obviamente, hay que entenderlo, dependo también de los demás, de la estima que los demás tengan de mí, ¿no? De alguna manera en la vida real, eso es algo que a mí me importa, ¿no? Eso es algo que a mí me afecta, la estima que los demás. Y ahí está relacionado la afectividad, ¿no? Ahí está incluida la afectividad, ¿no? Si me tienen o no me tienen afecto, si me quieren o no me quieren. Cuando no estoy en la verdad, yo dependo mucho más de lo que los demás puedan opinar de mí. Y entonces soy más vulnerable. Y mi afectividad es más vulnerable. Y entonces soy más fácilmente herido. Pero si yo estoy en la verdad, la opinión de los demás ya no dependo tanto de ello, porque yo estoy bien anclado en la verdad. Correcto. Por lo tanto, la afectividad está relacionada en este sentido con la verdad y por lo tanto, con la virtud de la humildad, ¿no? Y yo creo que esta virtud, por eso creo que el corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús, también en este mes de junio, creo que nos quiere decir algo muy importante a todos, ¿no? Qué bien, Padre, qué bien. Me hacía recordar que tanto en mi parte afectiva, natural, pero también y sobre todo sobrenatural, con esta relación que Dios quiere establecer conmigo, con cada uno de nosotros, el amor afirma a la persona, el ser de la persona. Y como usted decía, normalmente necesitamos ser afirmados por el amor de nuestros padres, ¿no? Nuestra familia, que nos acepte, nos dé aliento, o sea, donde yo me sienta, es que es mi familia, yo le quiero, ellos me quieren, tengo algo por qué dar, motivo de mi razón, de mi quehacer, pero como usted bien nos dice, mucho más aún, reconociendo la verdad, inamovible, diría el padre Rodrigo Molina, inspirador de estos medios, del gran amor que Dios tiene para mí y con amor eterno te amé, ¿no? Antes incluso de que existieras, yo ya te tenía y nos lleva incluso a ver esta verdad, pero también con la parte afectiva del sentido de mi vida y de mi existencia. Y me lo recuerda este corazón de Jesús, Padre, pero requiere lo que usted está tocando, creo, muy, muy apropiadamente, que lo acepte, que no lo construyo yo, que no me lo merezco yo, a pesar de mis dones, incluso no lo dejo de merecer, cosa, no sé, Padre, corríjanos, si mi fragilidad, mi debilidad, muchas veces pareciera que, y como es la verdad, o sea, me aleja, como es mis pecados, mi infidelidad, y justo recordaba alguna frase del apóstol del corazón de Jesús, también San Claudio de la Colombière, de unas oraciones bellísimas a la confianza, que incluso no debería yo dejar de creer, aunque mis pecados mismos me lo hicieran, ¿no? Y me hago sentir tan sucio, tan lejano, tan poco o sea, por ninguno de los otros lados, pero necesita esta humildad que ahora, como decíamos, no se menciona, pareciera que degrada al hombre hablar de humildad. Padre Ginés. Sí, así es. Lo que ocurre es que estamos confundiendo muchas veces la humildad natural con la humildad sobrenatural, que es la humildad propiamente cristiana, ¿no? Bueno, ciertamente que no se oponen, no son contrarias, antes se ayudan la una a la otra, ¿no? Pero no debemos olvidar que muchas veces nuestra humildad es demasiado natural. O sea, lo que suele ocurrirnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiado racionalista, por así decir, ¿no? Una humildad
que más bien es modestia, no es tanto humildad cristiana, es una humildad que es muy vulnerable, ¿no? También en muchos sentidos, porque cuando nos falta la fe, pues esa humildad natural que está llamada a ser completada y perfeccionada por la humildad sobrenatural, que es obra de la gracia y que Dios viene de Dios, ¿no? La gracia es algo que no merecemos, que Dios nos da y que ciertamente tenemos que pedir, ¿no? Tenemos que pedir. Entonces, fíjense que cuando estamos ya introduciéndonos en lo que es la humildad cristiana, es una virtud tan delicada que en el momento que yo pienso que soy humilde, ya me estoy exponiendo a perderla. Wow. Porque esa humildad solo Dios me la infunde, viene, y solo Él me la conserva, solo Él me la puede conservar. Y por lo tanto, de aquí la importancia de tener siempre esa sumisión a la voluntad de Dios en todo momento, y porque como tú bien has dicho también, muchas veces podemos vernos, conocernos, lo cual ya nos está abriendo la puerta para ponernos en ese estado, en la verdad, pero nos cuesta aceptar, ¿no? Y esa aceptación de uno mismo, de verse, como tú dices, sucio, poco apreciable quizás también por los demás, aceptar eso es obra de la gracia, precisamente, ¿no? Entonces, Dios nos ama con amor infinito tal y como somos, también con todos nuestros defectos y nuestras miserias, también como tú bien has dicho, incluso cuando estamos en pecado incluso, pero nos ama como somos, pero no para dejarnos como somos, sino para hacernos imagen de su Hijo. Y esta es la parte que no debemos de olvidar también, ¿no? Y eso, la visión de la misericordia de Dios también diríamos, es obra de la gracia, y por eso, pero tenemos que estar abiertos, ¿no? Es como abrirlo, la luz siempre se me da, pero si no abro los ojos, la luz no entra en mi retina, ¿no? Entonces, la luz no tiene su fuente en mí, está ahí, siempre se me da, pero el problema es que a veces no abro los ojos, es decir, no abro el corazón a la luz de la gracia, ¿no? Y también la imagen del aire, ¿no? Yo necesito para vivir el aire, ¿no? Pero si yo no respiro, por mucho aire que tenga, pues no puedo vivir, ¿no? Pues algo así es Qué gráficos esos ejemplos, Padre, porque creo que es otro tema muy bonito y muy amplio que quizá algún momento podamos tocar, quizá también con usted, el misterio de la personalidad, de como se ha dicho, abrirse o no abrirse. La luz está allí, el aire está allí, pero tienes que abrir los ojos, tienes que respirar. Eso es como esa... Creo que allí Dios tampoco no obliga, Padre, ¿verdad? Es ese misterio de ese respeto que Dios mismo tiene como nos ha diseñado. Y quizá aquí, Padre, cuando nos endurecemos, en un momento, incluso ahora que se habla tanto incluso de depresiones, lamentablemente se hace cada vez más frecuente, estados de depresión, la tensión, quizás sea ese momento o esa circunstancia en la que también el corazón de Jesús quiere y toca esa puerta de nuestro corazón para poder llenarnos de luz, Padre, y de oxígeno, ¿verdad? Sí, y él muchas veces tiene que tomar la iniciativa, y él la toma, y de hecho en nuestra vida continuamente lo está haciendo, pero a veces no somos tan sensibles a la acción de Dios porque pues el mundo en que vivimos muchas veces se presenta con manifestaciones que más que acercarnos a Dios, de alguna manera nos presentan ofertas
que nos atraen en sentido contrario, ¿no? En este sentido, para ya entrar un poquito más en el tema de la reparación, creo que es muy importante, porque el Señor nos está pidiendo una respuesta, ¿no? Una respuesta. Nuestro Señor, cuando se manifestó a Santa Margarita, en sus escritos, vemos que lo hace cuando ella está ante el Santísimo Sacramento. Muchas de las manifestaciones que tuvo nuestra Santa fueron cuando ella estaba ante el Santísimo Sacramento. En concreto, hay varias, ¿no? En sus escritos, pero voy a leer una de ellas y un poco explicar lo que a mí me está diciendo esta revelación. Dice ella: un día, estando patente el Santísimo Sacramento, la Santa recibió una singular merced que refiere en estos términos: después de sentirme recogida interiormente por un extraordinario recogimiento de todas mis potencias y sentidos, Jesucristo, mi buen Maestro, se me ofreció rodeado de gloria, con las 5 llagas que resplandecían como si fueran soles. La Sagrada Humanidad echaba llamas de sí por doquier, y en especial en su adorable pecho, que semejaba hornaza. Después que lo tuvo abierto, mostróme su corazón divino, manantial vivo de estas llamas. Aquí fue donde me descubrió inenarrables finezas de su puro amor, y hasta qué extremo le había impelido el amor de los hombres, de quienes no recibía sino ingratitudes, las cuales siento yo más, dijo, que todos cuantos dolores y afrentas cargaron sobre mí en la pasión. Si correspondiesen con algún afecto a mi amor, tendrían poco cuanto por ellos hice, y querría, si fuese posible, padecer más todavía. Pero frialdades y desvíos son la paga que dan a mis ansias de favorecerles. Siquiera tú dame gusto y suple su ingratitud cuanto en tu mano esté. Ya, entonces, Padre, Padre, una bellísima frase que nos da muy bien el pie para continuar ahora a continuación de esta pausa, Padre Ginés, esta cita magnífica que ha hecho de esta apóstol del corazón de Jesús. Le invito a una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, también con los amigos de radio y televisión. Enseguida continuamos. Continuamos con la parte final de este programa de Hacia el Encuentro con Dios, un tema realmente apasionante y bellísimo, que es el del corazón de Jesús. Este programa el día de hoy es, digamos, el segundo, una secuencia que nos está acompañando virtualmente nuestro invitado a varios cientos de kilómetros de aquí, el Padre Ginés Avellán, párroco de San Antonio Abad de Chinchaypuquio, cercano a Purímac, en la sierra peruana, y también profesor en el Seminario Arquidiocesano de la ciudad de Cusco. Padre Ginés Avellán, nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y este tema tan bello del amor del corazón de Jesús a mí, a cada oyente, a cada televidente, a cada amigo de internet, a usted también, increíble y desconcertante. Y usted nos acababa de leer una cita de esta apóstol, Santa Margarita María de Alacoque, si no me equivoco, Padre, corríjame, y si nos puede explicar un poco, porque se ha hablado hoy de muchos símbolos y de ese significado, ¿no? de este amor de Jesús. Le escuchamos, Padre Ginés. Bien, pues el corazón de Jesús se manifestó a Santa Margarita y la quiso hacer instrumento de su amor y de su misericordia
para llevar a través de ella ese amor a las almas, a todos los corazones y hacer que las almas vivan de ese amor, ¿no? Y estábamos diciendo cómo en una de estas manifestaciones del corazón de Jesús a la Santa, y bueno, no solamente en esta, sino en varias, fue precisamente cuando ella estaba ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Y creo que esto es muy significativo porque podemos decir, bueno, estas revelaciones, estas manifestaciones del corazón de Jesús, que son tan místicas, ¿no? De repente dice que rodeado de gloria se le presentó nuestro Señor con las 5 llagas resplandecientes como si fueran soles, que echaban llamas de sí por doquier, su pecho como una hornaza, ¿no? Le muestra su corazón vivo en llamas. Claro, todo esto uno puede pensar, bueno, pero entonces muy bien, pero me alegro por ella, ¿no? Pero al fin y al cabo yo no he tenido esa experiencia, ¿no? Claro, Yo claro, no he uno tenido, puede más pero bien desanimarse. sí, ajá. Pero claro, yo creo que los escritos precisamente de esta santa, ella quiere reflejar, ella quiere también que figure en sus escritos cómo estas revelaciones fueron precisamente ante el Santísimo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está presente en el Santísimo. Y de alguna manera, podemos decir potencialmente, los efectos que ella recibió están al alcance de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Cuando estamos ante el Santísimo, nuestro Señor, aunque se esconde bajo las especies del pan y del vino, pero nuestro Señor está con toda su fuerza, con todo su poder presente, mirándonos, bendiciéndonos, amándonos, entregándose, abriendo su corazón, ¿no? En el Santísimo Sacramento. Y precisamente uno de los aspectos importantes de la devoción es la reparación, la comunión reparadora, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo nuestro Señor? Que todos aquellos que recibieran la comunión los primeros viernes de cada mes, 9 meses seguidos, ¿no? Primeros 9 meses seguidos, primeros viernes de 9 meses seguidos, ¿no? Que los que recibieran la comunión con la intención de reparar su corazón, pues diríamos recibirían, y bueno, y da muchas promesas, ¿no? Las promesas del corazón de Jesús, ¿no? Que son varias. Yo creo que también esas promesas nos están motivando mucho a las comuniones reparadoras, ¿no? Porque por una parte la comunión reparadora puede ser algo sencillo, pero los objetivos de esa comunión reparadora pueden parecernos como fuera de nuestro alcance, ¿no? Porque fíjese que, ¿qué es lo que le pidió en este caso que estoy leyendo? Voy a continuar ahora leyendo. ¿Qué es lo que le pidió nuestro Señor a la Santa? Dice: por las frialdades y desvíos que yo recibo a cambio de mis ansias de favorecerles a ellos, no recibo sino estas ingratitudes, ¿no? Pero tú dame gusto y suple la ingratitud de ellos en cuanto tú puedas, en cuanto esté en tu mano. Y entonces ella, ¿qué responde? Dice: soy incapaz de hacer eso. O sea, ella está abogando o alegando su humildad, o una humildad, ¿no? Cierta humildad, como motivo para no poder hacer lo que él le pide, ¿no? Y entonces, ¿qué hace él? Dice: mira, con esto suplirás lo que te falta. Y diciendo y haciendo, abrióse de par en par el divino corazón y salió una tan viva llamarada que pensé quedar abrasada, porque me penetró tan de lleno que no pudiendo con ella, hube de rogarle se apiadara de mi flaqueza. Y el Señor le dijo: yo seré tu fortaleza, no temas, pero presta oído a mi voz y oye lo que te pido para el cumplimiento de mis designios. Entonces,
Fíjense que muchas veces nos puede parecer, o sea, esto que el Señor nos pide, a través de la devoción, como parte de la devoción que es la comunión reparadora, puede asustarnos, en verdad, ¿no? Porque nosotros nos vemos pobres ante Él y también incluso quizás tan pobres como aquellos quienes están siendo ingratos, ¿no? Pero lo que nuestro Señor quiere decirnos es que Él está con nosotros en esta misión, en esta invitación a reparar. O sea, que Él nos va a ayudar. Y precisamente la comunión reparadora, Él nos cede, nos comunica sus méritos para que lo que no podamos hacer nosotros, lo podamos hacer con Él. Entonces, por una parte, la humildad, por eso decía que hay una diferencia entre la humildad natural y la humildad sobrenatural, ¿no? Y muchas veces nos movemos solamente en esa dimensión natural de la humildad, ¿no? Que más que humildad cristiana es como una modestia, pero no tiene en cuenta las exigencias de la caridad de Dios. Y en este sentido, la humildad y la caridad se deben ayudar de la una a la otra, ¿no? Porque fíjense que cuando verdaderamente yo amo a Dios, mi humildad se perfecciona muchísimo. Porque incluso yo me veo incluso más pobre. Gracias a la humildad cristiana me veo más pobre aún de lo que la humildad natural me podría sugerir, ¿no? Pero es que el amor todo lo suple, ¿no? Y esa miseria todo la transforma, la perfecciona, ¿no? Y la eleva y la hace, diríamos, pues lo que Dios ha pensado, ¿no? Lo que Dios quiere. Bueno, Padre, en este sentido yo perdone, creo que... usted comentaba en algún momento, hablamos de, y lo ha comentado ahora también acerca de la reparación. Reparar implica haber roto algo, ¿no? Haber destrozado algo. ¿Es tanto así, Padre? ¿No es muy exagerado hablar de reparar? Porque en estos diálogos que está leyendo ahora de Santa Margarita, es un Jesús que se queja y suplica, incluso pareciera. Entonces rompe también la lógica del Dios que a veces dice Benedicto XVI, que Occidente imagina un Dios así todo fuerte e intransigente. Ajá, sí, muy bien, muy buena la pregunta, bien planteada. Sí, es verdad. Y también quizás los teólogos también incluso los sacerdotes podrían incluso llegar a decir que también hemos tenido parte de culpa en esta concepción de la reparación. O sea, el honor de Dios ha sido herido, luego Él exige una reparación. Él exige que se repare esa ofensa que Él ha tenido, ¿no? Por parte nuestra. Pero hay una cosa que en este sentido la devoción al corazón de Jesús nos está también confiriendo, y es la importancia de que esa reparación nace del amor. Es decir, y el sacrificio de Cristo, o sea, Dios Padre ha sido injuriado, ofendido por nuestros pecados, y por lo tanto exige que su hijo muera. No es como muy justiciero, ¿verdad? Es verdad. Pero fíjense lo que en realidad esto significa es que ese sacrificio de Cristo, si lo miramos desde Dios, es el fruto del amor mismo de Dios, porque... Y voy a poner un ejemplo de la Sagrada Escritura para que se entienda. Cuando Abraham
pidió, o sea, escuchó que Dios le pedía que sacrificara a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él salió hacia el monte que Dios le había dicho salió con la leña y con su hijo, y durante 3 días caminó hacia el monte que Dios le había indicado. ¿Para qué? Para sacrificarle a su hijo, ¿no? Fíjense, ¿qué pensaría Abraham en este sentido? ¿Qué sentiría, no? Seguramente fue un calvario, un auténtico calvario para el padre. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento tan grande durante 3 días caminar y papá le pregunta a su hijo, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está la víctima del sacrificio? ¿No? Y Abraham, al escuchar a su hijo decirle papá, no se le rompería el corazón, se le desgarrarían todo su interior, sus entrañas, todo se sentiría destrozado, ¿no? O sea, pero es la pasión del hijo, es la pasión del padre, ¿no? Es decir, cuando Dios pide reparación, Él muere con su hijo. Como Abraham está padeciendo, ¿no?, ese suplicio de tener que sacrificar a lo que él más quería en su vida, que era su hijo, Isaac, ¿no? Entonces, ese sacrificio no es tanto en el sentido del Dios justiciero, sino del Dios amor. O sea, y otra cosa importante que también en este sentido debemos de captar bien es que el sentido también de la pasión, o sea, la pasión de nuestro Señor es el alma de ese sacrificio. O sea, cuando vemos a un hombre como es nuestro Señor en la cruz, muriendo, sacrificando su vida, podemos pensar, Dios mío, pero qué Dios tan brutal, ¿no? Tan brutal. ¿Cómo es eso, no? Pero fíjense que decía Raniero Cantalamessa en este sentido que el alma de la pasión es la pasión del alma de Jesús. Y esto es importante porque cuando Jesús ofrece su vida y expone su cuerpo a los azotes, a los clavos, a la lanza, su cabeza a las espinas, detrás de eso, moviendo todo eso, todo ese gesto, todo ese acto, todo ese sacrificio, está la pasión de su alma que nos está amando hasta el extremo, ¿no? Entonces, porque fíjense que ha habido mártires a lo largo de la historia de la Iglesia que han sufrido, se puede decir que han sufrido más tormentos que nuestro Señor. O sea, ha habido mártires que han sufrido cosas espeluznantes y que uno puede decir, bueno, pero entonces el dolor de este hombre puede ser que haya sido más que el de nuestro Señor. Es que no se trata de lo que nuestro Señor haya sufrido físicamente, no tanto eso, aunque estamos seguros que fue muchísimo, sino lo que sufrió en su alma. Uh-huh. Uh-huh. O sea, lo que cargó en su alma, en su corazón. Pero como era un corazón de Dios, podía cargar con todo el pecado y con todas las consecuencias del pecado, que eran obviamente muchísimas más que cualquier otro hombre y todos los mártires juntos. Correcto. Porque cargó con todo el pecado de la humanidad. Correcto. Entonces lo que quiero decir con esto es que todo ese sacrificio por nosotros nace del amor de Dios, ¿no?
Padre Ginés. Con esta idea tan rica, pero el tiempo no para, se nos ha culminado el último bloque de este segundo tema, pero creo que nos da muy bien el pie, Padre, para continuar, si Dios quiere, un tercer encuentro con usted y cogiendo esto último que usted acaba de reflexionar, ¿no? De toda esta pasión, este sacrificio, esta cita que usted hacía del predicador pontificio Raniero Cantalamessa, pues podré compaginar y seguir en nuestro próximo encuentro para realmente apreciar y valorar este amor del corazón de Jesús a cada uno de nosotros. Le pedimos, Padre, la bendición para todos los amigos de radio, televisión, internet y despedirnos y esperarle la próxima vez. Padre Ginés. Bueno, pues para mí también ha sido una bendición y voy a darle la bendición con toda mi gratitud también a todos ustedes por haberme invitado a este programa. Y esperamos que podamos seguir profundizando en próximos programas, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. También gracias, Padre. La Virgen lo cuide también. Y hasta muy pronto. Y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan, que tenemos mucho más en la programación de este amor del corazón de Jesús a cada uno de nosotros con NSE. Hasta pronto.